por guerras como Afganistán, la República Centroafricana, Irak, Sudán del Sur, Siria o Yemen son los que registran la mayor cantidad de estos nacimientos. Según la UNICEF, cada 2 segundos una mujer da luz en medio de un conflicto o durante peligrosas travesías para escapar de los combates, de los efectos de la pobreza o de la consecuencia del cambio climático. En el año han sido 16 millones de bebés en el mundo que al nacer tendrán problemas de acceso a tratamientos médicos y a una nutrición adecuada. También adquirirán problemas psicoemocionales, ya que los niños viven en un clima de violencia que afecta su desarrollo emocional y cognitivo. Yo creo que sí merece un comentario pues breve sobre el tema de la situación de los niños, ¿no? Sí. La mayoría de los refugiados, por ejemplo, que están saliendo de Siria son menores de edad, ¿no? Y son, además, muchos de los cuales son captados por el Estado Islámico para adoctrinarlos, y los que están sufriendo esas travesías, el poder atravesar el mar ahora con el invierno, en una zona muy peligrosa, y que va a ser pues la nueva generación siria pues que se tiene que sacar adelante para no perderla. Hace un par de meses hablamos de cómo ACNUR señalaba que este año justamente se logró un récord en materia de refugiados y desplazados. Superamos ya los 50 millones, que fue una cifra que más o menos se tuvo durante la Segunda Guerra Mundial, en condiciones totalmente distintas, digamos, en teoría. Pero no nos ponemos a cuestionar acerca del contenido, o sea, quiénes constituyen estos refugiados. Y lo que hay es una población de niños muy importante, muy importante. Y eso obviamente también cuestiona algunas de las leyendas que se crean desde la extrema derecha en Europa y también en Estados Unidos acerca de los refugiados. Por ejemplo, hemos escuchado a candidatos republicanos diciendo que los refugiados básicamente están compuestos por hombres o delincuentes, y delincuentes. Claro. Entonces, y desconocen la realidad, una realidad que nos dice que hay muchos niños. Entonces, cuando uno ve las travesías que llevan a cabo en botes de mala calidad, sufriendo el frío, caminando miles de kilómetros, uno dice, bueno, de repente para un joven puede ser difícil, pero ¿cómo lo sería para un niño? Entonces yo creo que el hecho de que UNICEF resalte que estos refugiados, la composición de los refugiados tienen los niños a un sector muy importante, pues creo que tenemos que resaltarlo de manera importante. Muy bien, vamos ahora con más informaciones. Luego de más de un año de negociaciones llegó lo que se considera un día histórico para Libia. Los representantes de los parlamentos activos en ese país lograron firmar un acuerdo de paz. Dejaron de lado sus diferencias. Firmaron el tan ansiado acuerdo político de paz a fin de restablecer un gobierno de unidad en el país bajo el auspicio de la ONU. Tras alcanzar un consenso por mutuo compromiso, acordaron formar un gobierno de coalición que designe a su vez un presidente y 2 vicepresidentes, uno de los cuales será el polémico Salma al-Sun, quien deberá presentar un texto de la nueva constitución, la misma que se someterá a referéndum popular. Tenemos que adoptar una cultura de compromiso y cultura de respeto a las diferencias. Basta ya la guerra, la exclusión, la marginación. La firma de este histórico pacto se llevó a cabo en la ciudad de Écija, en Marruecos, y contó con la presencia del representante de la ONU para Libia, el alemán Martin Klöver, así como de los ministros de Asuntos Exteriores de España, Italia, Turquía, Qatar, Túnez y Marruecos. Bajo el paraguas de Naciones Unidas, Libia encontró el camino para la reconstrucción, la estabilidad, la lucha contra el terrorismo, extremismo y la inmigración ilegal. Este gobierno tiene una vida útil para preparar un referéndum y una constitución. Desde la caída del gobierno del dictador Muammar Gaddafi en el 2011, estalló una guerra civil dando paso a la lucha de poderes militar y político, que se vio reflejada en la formación de 2 parlamentos, uno en Trípoli y otro en Tobruk, reconocido por la comunidad internacional en el 2014. A estas discrepancias se suma el surgimiento de múltiples milicias rivales, las mafias como el tráfico de personas y armas y el terrorismo con la presencia del Estado Islámico, lo que desencadenó la huida de más de 100.000 personas en los últimos años. Muy bien, y vamos a hablar de esta situación Libia, ¿no? Pues un país que también está sufriendo por los estragos del Estado Islámico. También se necesita una solución luego de la caída de Gaddafi, como que estuvo a la deriva, o continúa a la deriva, no sé, se necesita poder ayudarlo, ¿no? Luego de la caída de Gaddafi en el 2011, Libia ha vivido pues un conflicto civil. ¿Y por qué es importante la solución del tema libio? Por muchas razones en las cuales también están inmersos intereses pues, de los países europeos y del mundo en general. En primer lugar, porque el Estado Islámico o
el yihadismo internacional se ha desarrollado en Libia. El yihadismo internacional casi siempre aprovecha situaciones de caos para desarrollarse, y en Libia hay un foco importante de terrorismo, a tal punto que Túnez está construyendo un muro en la frontera con Libia para evitar que el extremismo pues pase a la frontera. Segundo lugar, importante también es el tema de la migración, porque si bien hoy hablamos de la migración de Siria que pasa por Turquía y Grecia, pues en la primera parte del año la principal fuente de migración a Europa o de migración irregular era básicamente el Mediterráneo, básicamente el África subsahariana, que utilizaban el caos de Libia para salir por sus puertos, con lo cual pues un gobierno unificado que tiene control sobre el territorio, soberanía sobre el territorio, puede tener control sobre estos flujos de personas. Y en tercer lugar, los negocios. Acordémonos, ahí está justamente Libia. Sí, vamos a ver un mapa aquí en la pantalla que tenemos aquí a mi derecha, con la ubicación. Sobre todo es una ubicación estratégica, ¿no? Tienen el mar Mediterráneo. Tienen las costas italianas al frente. Claro. Están rodeados de dos países que han vivido la primavera árabe de diferente forma. Tunisia, por un lado, que ha logrado democratizarse. Túnez, y es ruta, por ejemplo, para en el tema de los refugiados. De los migrantes irregulares que cruzan el Mediterráneo, porque los migrantes irregulares, como hay muchas rutas, una de las rutas es aquella que proviene del África subsahariana. El Sahara es todo lo que está desde Libia, la mitad de Libia es el sur, comienza el Sahara. Claro. Y el África negra pobre. Muchos refugiados vienen del África subsahariana, la África negra pobre, atraviesan el Sahara, utilizan redes ilegales y aprovechan pues las costas de un país caótico, sin gobierno, para partir hacia Europa. Y la tercera razón por la cual es importante Libia, además del desarrollo del Estado Islámico y las rutas de migración irregular, es que Libia tiene mucho petróleo. Es uno de los principales productores de petróleo del mundo. Entonces, ¿cómo producir petróleo? Y los intereses no solamente de los países europeos, sino de las empresas occidentales por producir petróleo. Así que yo creo que la resolución del tema libio ayuda en diferentes formas. ¿Cuál es el problema fundamental? De que en Libia hay muchas milicias, y milicias que están asociadas a tribus, porque es un régimen tribal fundamentalmente. Entonces, a pesar de que había un acuerdo, esperemos que las tribus organizadas en milicias cumplan los acuerdos. Muy bien, nosotros vamos a hacer, Oscar, una primera pausa. Vamos a regresar con mucho más información, entre ellas con el aire, ahora que se vende embotellado para todos los chinos. Volvemos.